Gracias. Justamente como decía mi compañero Dani, en cuanto a las especialidades médicas, muchas veces surgen muchísimas dudas en cuanto a cuál especialista debo visitar. Definitivamente cuando vamos avanzando en la edad se van presentando condiciones, síntomas y enfermedades distintas y es muy importante tener claro cuándo es el momento ideal para empezar a visitar a un geriatra. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros acá a la doctora, la especialista y geriatra Georgianela López. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora, mucho gusto. Qué bonito tema y qué bonita también como esta rama a la que usted se dedica. Pero me gustaría que nos empezara a contar qué hace un geriatra exactamente como para tratar de aclarar las dudas. Antes, les contamos que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta 7003-1234 para que sus consultas las pueda realizar inmediatamente. Se las hacemos a la doctora por acá. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, pues el geriatra es el experto, ¿verdad?, que ve los adultos mayores. En realidad, la OMS dice que el adulto mayor empieza a la edad de 60 años. Y es un especialista que además de ver la parte médica, tiene mucho conocimiento del envejecimiento per se y ve toda la parte integral del paciente, también la parte funcional, de que si camina, no camina, si se cae, la parte de la memoria, la parte cognitiva y también la parte social, porque muchos de nuestros adultitos mayores tienen muchos problemas sociales. Entonces es un enfoque como cuadrifuncional, donde vemos al paciente todo, en un todo, no solo si es diabético, no solo si es hipertenso, sino todo lo que conlleva el envejecimiento. Qué interesante, porque quiera o no, doctora, también siempre hay un componente emocional, ¿verdad? Total. Como dicen, para allá vamos todos. Todos, vamos para allá. Vamos para allá. Pero qué bonito que ahora como que la información se pueda compartir un poco más, que podemos tener también ahora más acceso, pero sí siento que el tema de la parte emocional influye mucho. Ustedes también intentan reforzar esa parte. Sí, bueno, en realidad el envejecimiento per se trae cambios. Ajá, y eso es como muy importante transmitirlo en casa. Cambios positivos, porque no todo es negativo, cambios positivos de sabiduría, expertise, un montón de cosas, pero también es una etapa de pérdidas, tanto de salud como pérdidas funcionales, de amigos, de la pareja, de laboral. Entonces, es una etapa donde se ocupa un acompañamiento porque a veces los pacientes pues no saben si son cambios normales de la edad o si son cambios patológicos. Y entonces ahí donde la consulta del geriatra ayuda bastante pues a definir. Yo siempre digo que cuando usted tiene un niño, un bebé, usted va al pediatra, ¿verdad? No porque esté enfermo, sino porque es un control del niño sano y de saber qué cosas son normales, sobre todo cuando es nuestro primer hijo, que uno no sabe si es normal que llore, etcétera. Igual es el adulto mayor, que va a experimentar a través de sus décadas de envejecimiento toda una serie de cambios y es bueno saber cuándo son normales y cuándo sí estamos ante una enfermedad. Entonces estaríamos hablando que es bueno visitarlos de manera preventiva. De manera preventiva sería lo ideal, ¿verdad? Cuando yo cumplo 60 años, decir, bueno, voy a ir a una consulta preventiva con mi geriatra y si no, pues cuando aparezcan datos del adulto mayor como caídas, problemas de memoria, polifarmacia, ¿verdad? Hay adultos mayores que toman como 8 o 10 medicamentos, cuando hay problemas para caminar o tal vez también muy importante cuando el paciente cambia, ¿verdad? A veces el paciente, los familiares le dicen, mira que mi papá era alegre, corría, salía con los nietos y ahora no quiere levantarse de la cama o con costos habla. Esos cambios tan marcados siempre hay que consultar al especialista. Doctora, y a nivel sistémico o físico, ¿cuáles son como las principales enfermedades que ustedes como geriatras atienden? Bueno, a nivel sistémico nosotros vemos mucho como la comorbilidad, se llama, es decir, cuando el paciente tiene muchas enfermedades, ¿verdad? Que es diabético, hipertenso, le dio un infarto, le dio un derrame y toma muchísimos medicamentos. A nivel funcional vemos muchas caídas, fracturas de cadera, problemas de osteoporosis y también pues tratamos demasiado la demencia, ¿verdad? El Alzheimer, la demencia vascular, el Parkinson, que son como las grandes enfermedades de los pacientes mayores. De hecho, nosotros los geriatras hablamos de un término que se llama síndromes geriátricos, que es cuando un paciente tiene, las enfermedades se van sumando. Entonces,
tiene diabetes, toma 3 medicamentos, es hipertenso, los medicamentos le bajan la presión, se cae, entonces se va haciendo como una bola de nieve. Y entonces cada vez hay más riesgo de deterioro, porque al final la geriatría lo que busca es que usted tenga un envejecimiento exitoso, libre de discapacidad. ¿Verdad? Y tal vez allá afuera también es importante decir que hay muchos pacientes mayores que están corriendo en la sabana, que están recogiendo a sus nietos, o sea que el envejecimiento también puede ser exitoso, no solo es de enfermedad. Doctora, esa sería una de las razones por las cuales sería mejor que un paciente después de los 60 visite un geriatra y tal vez no un médico general ante un padecimiento. Pues sí, pues la consulta de geriatría es una consulta especializada, ¿verdad? Entonces el geriatra puede ver un poco más allá, ¿verdad? De ciertas cosas que tal vez en la consulta general pues pasan desapercibidas. Entonces pues por lo menos un acompañamiento una vez al año no cae mal. ¿Qué rol juegan ustedes, doctora? Más bien como en la prevención de las enfermedades, porque como ya ustedes dicen, ok, según su amplia experiencia, ese nivel de prevención que tal vez el paciente pueda tener. Claro, bueno, cuando uno habla de prevención, en realidad, yo pienso que desde los 30 años más o menos uno debe prevenir el envejecimiento, ¿verdad? Porque se trabaja desde que es adulto joven, pero en realidad un paciente de 60 años se le puede prevenir desde problemas cognitivos, depresión, osteoporosis, cáncer, que también se ve mucho en el paciente mayor, con solo exámenes de tamizaje, ¿verdad? Un buen control de sus test de screening, su mamografía, su densitometría, laboratorios pueden hacer que evitemos, por ejemplo, una fractura de cadera 10 años después. Doctora, ¿por qué se supone, porque esto como que nosotros lo escuchamos mucho, que cuando un paciente se cae y tiene una fractura de cadera, empieza el retroceso? Y es real porque la fractura de cadera marca como un antes y un después. Realmente una fractura de cadera ocurre en pacientes que ya tienen cierta fragilidad, es decir, que su envejecimiento ya no anda tan al 100% y que por eso se quebraron. Entonces la fractura trae un montón de complicaciones, tanto infecciosas como más riesgo de neumonías, infecciones urinarias, como también de dependencia, porque no todo paciente logra volver a su estado basal. Entonces es como un declive que ocurre, por eso es importante prevenirla. Ahora, ¿usted cree que desde el punto de vista como geriatra, usted puede darle un apoyo no solo al paciente, sino también a la familia del paciente? Totalmente, porque en geriatría en realidad es como un binomio, ¿verdad? El paciente y su familia. Es muy difícil que uno trate a un paciente solo, por lo general siempre tiene que ver con los hijos, con los cuidadores, porque ya son pacientes también que muchas veces ocupan ayuda. Entonces, el apoyo a los hijos y a la familia es vital también de parte del geriatra. Ahora, ¿cada cuánto sería lo ideal que un paciente, digamos, de geriatría visite o vaya a consulta? Pienso que depende de cómo tenga el envejecimiento. Si, por ejemplo, es una consulta, digamos que yo cumplí 60 años y voy a ir a control, pienso que una vez al año se puede hacer un chequeo, consultar al geriatra y que lo vaya asesorando año con año. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene mucha enfermedad, mucho medicamento, pues lo ideal sería como cada 6 meses. Y si ya tenemos problemas serios de demencia, Alzheimer, problemas conductuales, pues ya depende de cada paciente más o menos. Doctora, y es que también ahorita que usted mencionaba al inicio como el convito de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión arterial, se le da un medicamento, pero ese medicamento va a tener ciertas consecuencias. Y entonces al final es como tratar de resolver las condiciones, pero a su vez va tal vez a desestabilizar otras áreas. Totalmente, porque es muy importante recordar que los medicamentos interaccionan. Eso, Y eso sucede sobre todo en el adulto mayor. Entonces yo con 30 años me puedo tomar que la pastilla de la presión, que la del azúcar y todavía mi cuerpo las va a metabolizar bien. Pero el adulto mayor es diferente, cambia, tiene menos agua, tiene más grasa. Entonces ese mismo medicamento puede ser que dure mucho más horas en mi cuerpo y se junta con el otro y entonces me pueden generar una reacción adversa o potenciar todavía más el efecto que el medicamento me iba a hacer, y es ahí donde muchas veces encontramos a los pacientes con caídas, con mareos, con fatiga y que uno dice, ¿pero de a dónde? Y es de los mismos medicamentos que está tomando. Doctora, también me parece que hay un tema importante en el cual el paciente tiende a automedicarse. También. Y también lo que muchas veces le preguntan al vecino, ¿verdad? Usamos cosas naturales
naturales, homeopatía, vitaminas, etcétera, y además tenemos nuestros medicamentos que estamos usando por las enfermedades, y todo eso cuenta, suma y genera interacciones. Doctora, ¿qué pasa en cuanto a la alimentación del adulto mayor? Bueno, es muy importante. Hay que recordar que con el envejecimiento se pierde masa muscular, se pierde proteína ya por el envejecimiento propiamente. Entonces es muy importante que el adulto mayor consuma de todos los grupos alimentarios, pero sobre todo proteína. Eso es muy importante. Y generalmente vemos que el adulto mayor más bien deja de comer. Entonces se nos junta que estamos perdiendo masa muscular y que el paciente tiene poco apetito. Entonces ya se come cualquier cosita, una galletita, medio banano, y entonces en realidad no está consumiendo la cantidad apropiada de alimentos. Ahora, otro detalle también importante es la pérdida dental, que tal vez empiezan a sufrir cuando ya la edad se va avanzando. Claro, van perdiendo piezas, o muchos tienen prótesis, pero donde pierden mucho peso, las mismas prótesis ya no les quedan flojitas, y entonces por ahí también dejan de comer por problemas dentales. A veces los medicamentos que estábamos hablando les generan como una sensación metálica, y entonces les dan náuseas, y también por eso mismo dejan de comer. Entonces, como ves, es como una serie de cosas, ¿verdad? También la parte emocional. El adultito mayor que está deprimido muchas veces ya no quiere comer, no quiere mucho, y entonces tenemos pérdidas de peso, que es lo que vemos. Y me parece también importante decir que también está el adulto mayor que vive solo. El adulto mayor que vive solo. ¿Hasta qué edad sería recomendable esto? Claro, eso es una muy buena pregunta, porque tiene mucho que ver no tanto de la edad, sino cómo este paciente esté. Porque si tenemos un paciente de 80 años que está robusto, que maneja, que no tiene problemas de memoria, pienso que podría vivir solo. Pero si es un adulto mayor de la misma edad, pero que ya tiene un Alzheimer temprano, pues no puede. Pero sí, yo pienso que el corte para mi gusto sería a los 80. Ya a los 80 años un adulto mayor, por más bien que esté, que viva solo, en realidad pues corre sus peligros. Por ejemplo, que se caiga. Claro. Y que nadie se dé cuenta que se cayó y se fracturó la cadera y no se pudo mover, ¿verdad? O la parte de la alimentación, e incluso los vínculos, porque la soledad también se ha relacionado mucho con riesgo de demencia, ¿verdad? O sea, el pertenecer a grupos, el poder conversar con amigos, esto nos previene, es una prevención contra la demencia. En cambio, la soledad nos desvincula, ¿verdad? Y hace que se aíslen, y esos aislamientos pues traen también consecuencias. ¿Qué tipo de actividades en este caso se pueden promover para que los pacientes puedan socializar un poco más? Y también, si no quieren, que hay que darles un empujoncito, ¿verdad? Sí, es muy importante pertenecer a grupos. Nuestra recomendación como geriatra siempre es: vea qué hay en su comunidad, métase a manualidades, a grupos de la iglesia, si tiene alguna religión, haga ejercicio. El ejercicio es súper importante, tanto para la parte física como cognitiva. Las mismas redes sociales a veces generan grupos, ¿verdad? Grupos de WhatsApp, pero sí tratar de vincularse a algo es muy importante. En otros países hay hasta aplicaciones de soledad para compartir con otra gente, o incluso salen a pasear sus mascotas con un cuidador, pero sí es muy importante estar vinculado a algo, tener un propósito siempre. Por más 90, 100 años que uno tenga, siempre tener un propósito. Doctora, qué bonito esto que acaba de mencionar de las mascotas, porque creo que como hemos ido evolucionando, y creo que también principalmente después de pandemia, se han vuelto muy importantes para todos nosotros, pero ¿qué pasa en este caso? ¿Sería una buena recomendación? Sí, las mascotas, los niños también, los niños se han visto que generan mucha motivación en el paciente mayor. De hecho, hay investigaciones en donde han relacionado adultos mayores de residencias de ancianos, donde les han llevado niños de kinder y han compartido, y se han visto que mejoran las risas y la interacción con los niños. Lo mismo pasa con las mascotas, solamente hay que tener un cuidado, ¿verdad? Que a veces las mascotas también se tienden como a atravesar y también hay caídas por mascotas, pero en general generan mucha motivación al paciente mayor. Doctora, ya para cerrar, ¿qué recomendación le daría a las familias que nos están viendo y que todavía no han llevado a sus adultos mayores a un geriatra? Sí, bueno, pienso que como hablábamos, es importante por lo menos tener el consejo de que todo va bien,
¿verdad? Y no pasar por normal o por el envejecimiento, cosas que no son normales. Entonces, si ven algún cambio en el paciente mayor, llevarlo y llevarlo también por prevención. Qué bonito. Doctora, ¿cómo podemos contactarla? ¿Redes sociales? WhatsApp? Bueno, en redes estoy con mi nombre, doctora Georgianela López, y el WhatsApp, el que está en pantalla, que ese es el de mi consultorio. Perfecto, sería 8828-0620. Gracias, doctora. Con mucho Nos vemos gusto. pronto. A la orden.